Procuraré no aburrirles mucho y hacer una intervención sobre lo que estaba previsto, que es la ciudad universitaria, la nuestra, la ciudad universitaria de Madrid, que ha quedado de alguna forma con esa denominación genérica de ciudad universitaria, y su reflejo en la fotografía y fundamentalmente en el cine como símbolo de muchas cosas. En algunos momentos ruina y en otros momentos símbolo de la antorcha del conocimiento y de la modernidad española. Intentaré hacer un recorrido más o menos histórico por la ciudad universitaria para luego ver cómo algunos de esos aspectos importantes de la construcción y de la destrucción de esta ciudad se han reflejado en el cine español. No se puede hablar de la ciudad universitaria sin hablar, en primer lugar y decisivamente, de la ciudad universitaria como utopía, como auténtica utopía de un rey, del abuelo del rey actual, de Alfonso XIII, que en un determinado momento de la historia de este país, y cuando nuestra universidad todavía era una universidad muy pobre respecto a todas las del mundo, se plantea una auténtica utopía. Envía de viaje por el mundo a conocer los campus norteamericanos a una serie de personalidades universitarias, políticas y arquitectos para que diseñen lo que debería ser un campus moderno que dé de alguna forma una nueva dimensión a los estudios universitarios en España. Hay dos libros esenciales, ambos editados por esta universidad. El viaje de la utopía, en el que cuenta y narra cómo ese grupo de intelectuales decide construir el campus en el que hoy estamos, en el que hoy desarrollamos nuestra actividad docente, y un libro sobre la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid en la Segunda República, que es el catálogo de una exposición que se hizo en esta misma universidad y que dirigió el profesor Santiago López Ríos, que nos cuenta de alguna forma cómo la primera de las facultades que se puso en funcionamiento en este campus, la de Filosofía y Letras, fue una bandera de la modernidad en España. Es 1930 cuando ya ha realizado todos los estudios una junta rectora compuesta por el alcalde de Madrid, el rey, el ministro de Educación, de entonces Instrucción Pública, el rector de esta universidad, entonces Luis Bermejo, redactan el acta fundacional de la ciudad universitaria y establecen una junta constructora para poner en marcha una ciudad con este argumento, para que el estudiante viva en un ambiente universitario y encuentre todo lo que necesite para su bienestar físico y espiritual. En una finca de la Moncloa, la finca de la Moncloa, registrada en Pozuelo de Alarcón todavía, a partir del 6 de noviembre de 1930, empieza la construcción de la ciudad donde habitamos ahora mismo de lunes a viernes por la tarde muchos de nosotros. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, la Facultad de Filosofía y Letras y la de Derecho, la Facultad de Medicina, el viaducto de los 15 Ojos que sostendría la carretera de La Coruña, la actual A6, la piscina hecha por Luis Gutiérrez Soto, la piscina La Isla, una piscina modernísima para 1930, el primer edificio de la Facultad de Ciencias, el que es actualmente el edificio de Físicas, se van construyendo en ese momento hasta que en 1936 estalla la guerra y lo que había sido una construcción emergente en 6 años va a ser también una ruina, símbolo de la barbarie, como decía antes el profesor Gómez Alonso. De las ruinas podemos sacar muchas conclusiones, una de ellas también es la principal, probablemente el símbolo de la barbarie. Pero antes fue un símbolo y un proyecto utópico maravilloso. Un proyecto utópico maravilloso que me encanta esta fotografía, una de las fotografías que nos quedan de aquel 1931 cuando se inaugura la Facultad de Filosofía y Letras, actual Filología, enfrente de Derecho, muy cercana aquí. Y si nos fijamos, me encanta esta fotografía porque supone dos importantes modernidades. No solo un aula ya nueva, distinta, no en ruinas como estaba la Universidad Central de San Bernardo, sino moderna, mirando el futuro, y además aulas llenas de mujeres, aulas habitadas
por mujeres, lo que tampoco era normal en la España de 1930. Una utopía académica, pero también una utopía de modernidad, como otras muchas que significó la Segunda República Española. Pero estalla el conflicto en 1936 y Modesto López Otero, el arquitecto, se va a San Sebastián, se paralizan las obras, pero aunque no se hubieran paralizado, los obreros hubieran salido corriendo, porque uno de los frentes importantes va a ser el frente de la ciudad universitaria. Tengamos en cuenta que el primer ataque sobre la ciudad universitaria es el 8 del 11 del 36, probablemente un mes menos de 6 años después de iniciadas las obras. El primer bombardeo va a tener lugar en el 36, en noviembre. Hay unas batallas terribles del 15 al 23 de noviembre, en unos pocos días, y esos son los bombardeos tremendos, pero luego se paraliza de alguna manera la guerra, la guerra feroz, la guerra de bombardeos, y comienza 3 años de auténtica guerra de ratas, podríamos decir, de trincheras, de alcantarillas, de frente contra frente, ventana contra ventana. Tengan en cuenta ustedes que la República, el ejército leal a la República, se hace fuerte en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Parque del Oeste, pero los rebeldes, las tropas franquistas, las tropas llamadas nacionales que se han rebelado contra la República, toman el Clínico, el Asilo de Santa Cristina, el Instituto de Higiene, el Palacete de Moncloa, la Casa Velázquez, la Facultad de Agrónomos, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Realmente en un poquito sitio en donde estamos viviendo se va a desarrollar una guerra de trincheras, una guerra de fusiles, de alcantarillas durante casi 3 años. Aquí lo ven, estas son las ventanas de la Facultad de Filosofía y Letras, estos son dentro de la zona que ahora sería la plaza que está entre la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Derecho. Madrid en ese momento es un símbolo tanto para la República, no pasarán, como para las tropas franquistas. Ya hemos pasado, estamos a 5 minutos de la Gran Vía, y durante 3 años la ciudad universitaria, el frente de Madrid, pero sobre todo el frente de la ciudad universitaria, va a ser el símbolo, por un lado, de la República y de la modernidad, por otro lado, el símbolo de una España franquista, de un ejército franquista que se ha rebelado en armas contra la legalidad y que ha abocado o ha llevado al país a 3 años de guerra. Vivir bajo las bombas fue una exposición del Ministerio de Cultura fantástica, la tienen ustedes en internet, por eso pongo algunas fotos para que la vean, porque es importante pensar que en esta guerra tan cruenta, tan terrible, que destrozó tantos hogares en España, que destrozó tantas familias en España, la vida cotidiana seguía en unas condiciones muy penosas, pero seguía. A mí hay una foto que me gusta especialmente, y es esta foto, sigue la venta en esta farmacia, perfumería, y al lado el cartel del Palacio de la Música, donde se siguen representando algunas funciones o donde se siguen proyectando algunas películas. El Frente de Acción Universitaria se convierte en un ícono. A partir de las fotografías de Robert Capa y de otros fotógrafos extranjeros que vienen a España, el Frente de la Ciudad Universitaria se constituye como el gran ícono de la resistencia, por un lado, de la ciudad de Madrid, y por otro lado, la valentía de los soldados que están atacando Madrid. El Puente de la Muerte va a tener una importancia decisiva, puesto que es el único conducto que une a las tropas franquistas con el resto del ejército. Están aquí aisladas dentro de la ciudad universitaria, y por ellas, en esos momentos de tregua, salen los heridos y se llevan los avituallamientos. Fíjense ustedes que hemos visto en 6 años vamos a pasar de inaugurar las obras e inaugurar unas ruinas que van a formarse en una ciudad maravillosa, a la destrucción total, con la caída, y luego lo verán en un vídeo, la caída de la ciudad universitaria como símbolo también de la caída de la ciudad de Madrid. La ciudad universitaria se convierte en un símbolo, insisto, que había sido de la modernidad y que ahora es el símbolo
decisivo de la ruina, como decía el profesor Gómez Alonso, la ruina en la que quedan todos esos edificios que iban a ser la modernidad de nuestro país, que iban a ser la iglesia, el santuario de la intelectualidad de nuestro país. Así fue quedando. Me gusta mucho esta foto porque este símbolo del caballo, de la inteligencia cayendo, símbolo que luego utilizará, por ejemplo, Eisenstein en octubre para hacer caer al zar, que luego utilizará, que se ha utilizado y se ha retransmitido 1000 veces en televisión con la caída del Shah en Irán. Realmente es una fotografía maravillosa. Fíjense cómo quedó la ciudad universitaria en 1936. Todo esto lo tienen ustedes en internet cuando quieran, a partir de la informatización, de la digitalización que se ha hecho de los archivos del AGA, del Archivo General de la Administración, además con todo tipo de detalles, con las fichas también informatizadas, y pueden ver todas estas fotografías. A nosotros nos interesa, o a mí me interesa, exponerles la idea de la fotografía, y en este caso el cine, como generador también de íconos. La Guerra Civil Española no solo fue una guerra definida por dos frentes ideológicos muy claras que dividieron al país en dos y que establecieron no solo un cine, sino probablemente dos cines, uno de cada bando, sino fue también un auténtico laboratorio militar para estudiar lo que los dos grandes frentes ideológicos del mundo iban a pegarse muy poco tiempo después, y en España se probaban no solo las armas sino las estrategias militares, pero también laboratorio de estrategias comunicativas. Probablemente la Guerra Civil Española, no probablemente, con toda seguridad, es el gran laboratorio del cine sonoro. El cine había adquirido la categoría de sonoro en 1930, la primera vez que el cine sonoro interviene como instrumento de información, de propaganda y de contrapropaganda en una guerra. Y esto lo están viviendo desde Europa y lo están estudiando desde Europa. La fotografía, el cartel, el desarrollo del cartel como medio de propaganda en la Guerra Civil Española es decisivo y fundamental. La radio como propaganda, pero fundamentalmente el medio nuevo es el cine sonoro. Todavía no había habido ninguna guerra, y en España es la primera en la que el informativo con sonido, decisivo, el off, que se puede cambiar, una misma imagen con dos off diferentes, se puede usar como propaganda y contrapropaganda. El poder notarial de la imagen sonora es decisivo, y por eso en los dos bandos, aunque hagan ficción, no mucha, porque no había ni dinero ni probablemente ganas, fundamentalmente en estos dos bandos lo que hay es un desarrollo interesantísimo del cine documental y de propaganda. Fíjense que no lo teníamos preparado el profesor Gómez Alonso y yo, pero la idea de la mirada de la propaganda, la idea de hacer al espectador, al lector de periódicos o al espectador de cine protagonista de la guerra, la idea de Robert Capa, si no estás suficientemente cerca, la foto no es suficientemente buena, se plantea en fotografías del tipo las mirillas del parapeto, que luego el cine neorrealista va a utilizar, pero que ha sido el cine de propaganda documental el que de alguna forma ha puesto en marcha. Y son los dos bandos porque tanto Goebbels como Hitler, como Mussolini, como Franco o como el bando republicano estaban muy bien adoctrinados y muy bien enseñados por la utilización sobre la utilización de los medios de comunicación por los soviéticos. Los soviéticos lo llevaban haciendo desde los años 20, ya en la Primera Guerra Mundial, con muchísimos menos capacidad de los medios de comunicación. Los directores soviéticos, los propagandistas soviéticos habían utilizado el cine como medio de concienciación de las masas. Fíjense la idea de Franco: pesa igual que un fusil,
la cámara de cine, pero no solo pesa igual que un fusil, sino es un instrumento igual de poderoso que un fusil. Pero Mussolini, Goebbels y Hitler, los intelectuales republicanos, los apoyos de los intelectuales republicanos internacionales que venían a defender la República con camiones cinematográficos, con imprentas y cines que iban trasladando por ese país en ruina. En definitiva, el cine como uno de los mecanismos de propaganda y de información decisivos. No solo la fotografía y los carteles, que se pueden utilizar y que se han utilizado, la poesía, la pintura. A partir de José Caballero, ustedes que son muchos estudiantes de arte, la construcción de un determinado estilo que podíamos denominar nacionalista, ¿no?, de defensa de los valores nacionalistas, sino también el cine. Y la misma idea que proponía el profesor Gómez Alonso la propongo yo aquí, con una secuencia, con una foto que proviene de la película Frente de Madrid, que ahora les cuento un poco de ella. Podíamos manejar muchísimas secuencias, podíamos pensar en muchísimos ejemplos de lo que estamos diciendo. Yo he seleccionado, para que ustedes tengan idea, 6 o 7 de aquellas imágenes que nos pueden dar alguna referencia de esta destrucción de la ciudad universitaria donde la guerra y de su reconstrucción. Luego hablaremos un poquito más de ello, en la primera posguerra, nada más acabar la guerra. El noticiario número 1 del Departamento Nacional de Cinematografía, en junio del 38, es un documento interesante y les pondré unas imágenes. También me interesa mucho, no les pondré imágenes porque si no sería mucho, el noticiario de la CNT de los anarquistas, que fueron probablemente los anarquistas los que más capacidad cinematográfica tenían, porque sus sindicatos eran mucho más fuertes que los otros sindicatos y porque eran muy fuertes en Madrid, Barcelona y Valencia, que eran las 3 ciudades que quedaron sin el asalto de las tropas franquistas, que quedaron en poder de las tropas leales a la República. La película, y estas dos son muy interesantes, sobre todo en este noticiario, en dos, el número 8, Madrid tumba al fascio, en donde hay unas imágenes muy interesantes de la hora del rancho en las posiciones de Ciudad Universitaria, y en el número 9, Madrid tumba al fascio, en el número 9 de estos noticiarios de la CNT, que hay vistas de la guerra en la Casa de Velázquez y en la Ciudad Universitaria. Me interesa también la película Frente de Madrid, de la que hablaré ahora, la Ciudad Universitaria, de Edgar Neville, un tipo muy interesante, probablemente más republicano de lo que nosotros ahora lo planteamos, pero que en los últimos años de la guerra y en los primeros de la posguerra se acopló al sistema de propaganda nacional. Algunas imágenes de Tierra de España, una película fantástica, un documental extraordinario del holandés Joris Ivens. 2 películas ya en la posguerra, 2 películas de ideología franquista, Las trincheras de la paz de 1940 y Resurrección del 1941, y Los nodos de 1943, ya cuando se inicia la reconstrucción de Madrid. Voy a ponerles unas imágenes para que nos definan muy bien de lo que estamos hablando. El noticiario número 1 del Departamento de Propaganda dentro del recinto de la ciudad universitaria, donde las trincheras nuestras y las enemigas están separadas por espacios inverosímilmente pequeños, las tropas nacionales mantienen el asedio que constituye una de las páginas más asombrosas de la historia. El Hospital Clínico, la Escuela de Arquitectura, la Casa de Velázquez, pabellones construidos para la enseñanza, reciben hoy la magnífica lección de heroísmo que dan nuestros soldados con sus admirables proezas de cada día.
una masía en las proximidades de Burriana. Momentos, como decía el profesor Gómez Alonso, en donde la ruina es nostalgia, en su momento eran documentos donde la ruina era bandera de un bando o de otro. Porque si piensan ustedes una cosa que es importante, primero, cómo han aparecido estas imágenes entrando por esa mirilla de destrucción, por una mirilla, una ventana hecha por la propia bomba o la propia guerra. Y segundo, si ustedes piensan estas imágenes con otro off diferente, hubieran podido servir de propaganda. Y esto, durante los 3 años de guerra, es un método común. Las mismas imágenes, además tomadas por un determinado bando, cuando el ejército contrario asalta y recoge esas imágenes, cambiando la voz en off, hace la misma contrapropaganda sobre la propaganda que se había hecho antes. El cine, la fortaleza del cine sonoro en eso es interesantísimo. Edgar Neville, en Frente de Madrid, que es una película que conoce muy bien Joana Barcinska, que está entre nosotros porque trabaja en estos temas y está trabajando en estos temas, hizo su tesis sobre Edgar Neville y me ayudó también en muchas cosas sobre este personaje. Es una película muy interesante en la que podríamos enseñar imágenes de lo que sucede en la ciudad universitaria, pero la película está rodada en Italia y sonorizada en Berlín, puesto que es el cine español que se hizo en los estudios alemanes y estudios italianos. Sin embargo, la película comienza, está basada en una novela del propio Edgar Neville, y la película comienza con ese soldado asomado a un balcón de Filosofía y Letras en plena guerra, mirando con los prismáticos a un balcón de la calle Rosales, donde se supone que está su novia, y que mira a su novia. La mirada larga se quedó desprendida al retirarse la muchacha al interior, y entonces el soldado se puso a contemplar la ciudad, ya sin prismáticos, para tener el conjunto ante sí y poder decirle a Madrid las mismas cosas que le decía a su novia. Precioso párrafo de inicio de Frente de Madrid, con lo que también se inicia la película mirando por los prismáticos la ciudad de Madrid desde la Facultad de Filosofía y Letras, y en medio la ciudad universitaria destruida por la guerra. Pero Edgar Neville sí tiene otra película interesantísima de ideología franquista, aunque insisto que él no lo era, que podemos leer su guión gracias al libro del profesor Rafael Rodríguez Tranche, El pasado es el destino, recientemente publicado con vídeo incluido, propaganda y cine del bando nacional en la guerra civil, y podemos ver algunas imágenes, porque aquí sí que el protagonista esencial es la ciudad universitaria, y aquí sí que desde un punto de vista franquista de la victoria que en ese momento han obtenido las tropas franquistas, tenemos un documento excepcional sobre la ciudad universitaria en el cine. Fíjense ya el comienzo, muy rimbombante, muy ampuloso, muy protocolario de la ampulosidad franquista, como va a ser también la locución de la propia película. La idea de la muerte siempre presente en la ideología fascista. En noviembre de 1936, la columna del ejército español que acaba de liberar Toledo da vista a Madrid. Son apenas 2000 soldados a los que el marxismo ve aquí ya sus primeras brigadas internacionales. 40.000 hombres reclutados en los suburbios de Europa por el gobierno rojo, que inicia así con ellos la intervención extranjera. Amparados en la defensa natural que ofrece el río Manzanares, las brigadas defienden Madrid y concretan todos los esfuerzos en impedir que nuestras tropas lleguen a la capital de España. Pero la muralla internacional ha sido inútil. Nuestros soldados pasan el río y la flecha triunfal de nuestro avance se clava en Madrid. La ciudad universitaria es nuestra. El enemigo se resiste a tolerar este alarde prodigioso que iza la bandera de España 5 minutos de la Puerta del Sol.
y el gobierno rojo lanza sobre la ciudad universitaria los más duros ataques que ha sufrido jamás una guerra. Mas en vano, nuestros soldados no retroceden un solo metro y Madrid sigue tocado por las tropas de Franco, que señalan con su presencia en la ciudad universitaria el más alto ejemplo de tesón heroico, de firmeza y valor que pueda recoger la historia. Como ven la idea, Madrid a 5 minutos, estamos ya a 5 minutos de Madrid, pasaremos, la idea de mantener la ciudad universitaria por los rebeldes no pasarán, mantenemos con el resto del mundo. Madrid en nuestro. Sobre este puente, enfilado por las ametralladoras enemigas, pasaremos también nosotros de uno en fervorosa peregrinación al lugar sagrado de la guerra. El puente de la muerte, este puente ha sido descubierto muy recientemente exactamente dónde está, cuando se han hecho las obras para hacer el carril bici que ahora disfrutamos. Sabíamos más o menos por dónde estaba, pero hasta que no se hicieron las obras no han aparecido los restos casi arqueológicos, 84 años después de lo que era el puente de la muerte. Y este es el estado en que quedó esa ciudad, esta ciudad en la que hoy estamos. Este documento es excepcional, no lo puedo poner entero porque son unos 15 minutos, pero es realmente excepcional porque están recogidas prácticamente todas las imágenes filmadas por un bando y por otro de lo que fue la destrucción de la ciudad universitaria y los primeros días de la paz ya en la ciudad universitaria. Y otra película que puede ser interesante para que vean algunas imágenes universitarias es una película excepcional, un documental ficcionado de Joris Ivens, un interesantísimo documentalista holandés, probablemente el mejor documentalista del siglo XX, no solo por las películas que hizo en España, sino las que hizo en Asia, en Vietnam, en la Unión Soviética, en Crimea, en un montón de sitios, con algunos operadores franceses interesantísimos, con texto de Hemingway, de Ernest Hemingway, que es Tierra de España, y Tierra Española se llamó en algunas ocasiones, aunque el título definitivo es Tierra de España. La película además narra la historia de un pueblo español, Fuentidueña de Tajo, en paralelo a la batalla, el frente de la ciudad universitaria. Y vemos unas imágenes cortitas donde también se ve el frente de la ciudad universitaria. This is a salient driven into Madrid itself when the enemy took University City. After repeated counterattacks, they are still in the Casa de Velázquez, the palace on the left with the two pointed towers, and in the ruined clinical hospital. The bearded man is Commander Martínez de Aragon. Before the war, he was a lawyer. He was a brave and skillful commander, and he died in the attack on the Casa del Campo on the day we filmed the battle there. Como ven, Joris Ivens, que era muy inteligente, lo que hacía el documental siempre es personalizar, igual que hacemos los documentales de animales, sabemos cómo se llama el elefantito y el leoncito y sus hijos, para que el espectador se sienta integrado y se sienta en la historia que se narra, y aquí también el documental lo siempre busca a los personajes, los presenta, nos cuenta su vida, lo personaliza para que la línea narrativa del documental se ficcionalice y el espectador se sienta dentro de la historia. Esta versión que han visto, este trocito de versión que han visto, la película dura como 1:20, una cosa así, es la versión con el texto de Hemingway, aunque seguramente si buscan ustedes a lo mejor aparece otra versión que hay francesa con distinto texto, porque luego Joris Ivens y Hemingway se enfadaron y Joris Ivens quiso remontar la película con otros textos diferentes. Bien, acaba la guerra
y la ciudad se reconstruye, pero pudo no haberse reconstruido, la ciudad pudo no haberse levantado de sus cenizas, porque una de las ideas de Franco era precisamente mantener las ruinas de la ciudad universitaria, como se mantuvo Belchite, como un símbolo de las batallas que se hubieran ocurrido aquí. Y se pensó en la idea de trasladar la Universidad Central de Madrid a Alcalá de Henares, a la Complutense. Luego otro día, si quieren, hablamos de por qué el nombre de la Complutense. El profesor Pérez Reyes lo sabe muy bien, por qué nos llamamos Alcalá de Henares, aunque somos la Universidad Central de Madrid. Pero afortunadamente hubo un momento en que en la liberación de Madrid se propuso, ahora lo verán, el reconstruir la ciudad universitaria. Los primeros documentales franquistas sobre la ciudad universitaria y sobre estas batallas son muy ampulosos, ideológicamente muy fuertes, y están recogidos en varios nodos de 1941 y en los primeros rollos que llegaron al nodo en 1941, y sobre todo en los nodos de 1943, que fue el momento de la reconstrucción o del comienzo de la reconstrucción de la ciudad universitaria. La heroica guarnición de la universitaria y el resto de España. Aquí tienen la rendición de la ciudad universitaria. Todo ha terminado en aquel histórico sector, que es de alguna forma la caída definitiva. No hubo firma de derrota ni de victoria, no hubo firma de fin de la guerra, solo el parte en el que se daba por concluida la contienda, pero es este momento en el que cae la ciudad universitaria, es el momento en que de alguna forma cae la ciudad de Madrid, y ya van a quedar en Valencia y en Barcelona algunos flecos, pero la guerra ha concluido y ha acabado en ese símbolo que es la ciudad universitaria, símbolo de destrucción y de nuevo símbolo de reconstrucción. Mediante campañas interesantísimas de lotería, el rector de la Universidad Central de Madrid, sede en San Bernardo, que era una universidad muy pobre, muy pobre. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un párrafo de Luis Martín Santos, de la novela Tiempo de Silencio, probablemente una de las novelas esenciales para entender la posguerra en España, si leemos unas líneas de esta novela, fíjense cómo explica lo que era la Universidad Central de San Bernardo, la universidad donde estaba la Facultad de Medicina. El lucernario que sirve de techo tiene la mayor parte de los cristales rotos, y en los sitios que corresponde, encima de las mesas de trabajo, faltan. La gran superficie descubierta hace que ni siquiera pueda templarse el departamento, para cuyo objeto se dispone solo de una estufa pequeña y en malas condiciones. Durante el invierno es del todo imposible trabajar. El frío ateriza las manos del operador, impide sus movimientos y aumenta notablemente el riesgo. Los alumnos que asisten a la autopsia experimentan iguales incomodidades. La atención es difícil de sostener y la asistencia resulta penosa y discontinua. Las pilas de las mesas están deterioradas e inservibles, el lavabo roto y los grifos inadecuados para esta clase de trabajo. El personal tiene que dejar la ropa en la propia sala de autopsias, con los inconvenientes y riesgos consiguientes. Olor, contaminación, manchas, etc. El suelo es irregular, favoreciendo el estancamiento de líquidos, de sangre, aumentando los riesgos del personal y de los estudiantes. Esto lo dice en una novela Luis Martín Santos, probablemente, insisto, Tiempo de Silencio, una novela en la que se ve clarísimamente los efectos de la guerra en el Madrid en el que iba a quedar en los años 40. Por eso era esencial, y por eso es esencial en un Consejo de Ministros de 1900, no tengo la fecha exactamente, de 1944, a partir de 1944 comienza la reconstrucción de la ciudad universitaria. De nuevo, Gutiérrez Soto, Modesto López Otero y otros arquitectos, mediante procedimientos que ustedes llamarían hoy de crowdfunding, de búsqueda de fondos en muchos sitios a través de la lotería, a través de aportaciones particulares, la ciudad universitaria se comienza a reconstruir hasta el punto de ser la ciudad moderna que hoy es. El
El reflejo de la ciudad universitaria en el cine español de posguerra es bastante menor de lo esperado. Mientras que durante la guerra, voy muy mal de tiempo, durante la guerra el reflejo precisamente por la actividad de propaganda fue muy grande. En la posguerra, en la transición, en el franquismo, en la transición y en la democracia fue mucho menor. Y muchísimo menor en la ficción. Hasta los años 50 no comienza a verse o utilizarse la ciudad universitaria como mecanismo o como plató de rodaje o como mecanismo que sirva para comunicar determinadas historias al espectador. Yo, si quieren ver bien la ciudad universitaria y en el cine, yo les recomendaría estas 8 o 10 películas. 4 películas del franquismo: Muerte de un ciclista, de 1955, la contestación política de los jóvenes autores, en este caso Juan Antonio Bardén, al régimen. Margarita se llama mi amor, una película típica del cine español de los 60, ahora vemos alguna imagen si el profesor Pérez Reyes me deja tiempo. La gran familia, también una película típica del régimen franquista, abonando la idea de la política familiar del franquismo. Vuelve San Valentín, una película romántica. 4 películas del franquismo. Una película de transición, Sonámbulos, de Manuel Gutiérrez Aragón, excepcional metáfora sobre la construcción y la destrucción de la cultura en la ciudad universitaria. Y 4 películas de la democracia, ya del cine en democracia. Tesis, rodada en esta facultad y en la Facultad de Farmacia, uniendo los sótanos de nuestra facultad con la Facultad de Farmacia y estableciendo un thriller muy interesante sobre cine snuff. Los años bárbaros, de Fernando Colomo, Las razones de mis amigos y Todas las canciones hablan de mí, 2010, de Jonás Trueba. Y también la serie Cuéntame ha trabajado muy bien y ha producido también algunos capítulos muy interesantes en las que, trayendo a esa familia, la familia Alcántara, a la actualidad a través de reportajes o de la mezcla de imágenes de época de los años 70 en la ciudad universitaria. Bien. Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardén, es una película excepcional, la primera película probablemente contestataria políticamente frente al régimen, una película de 1955, pero que se convirtió en bandera de los nuevos cines europeos y probablemente en bandera del cine más radical político español. Es la historia de una pareja burguesa, ella casada, el profesor universitario, que ha sido metido además sin oposición en la universidad por sus cercanías al régimen de Franco, y la película se desarrolla toda ella en la ciudad universitaria. Les voy a enseñar alguna secuencia. Ellos han atropellado a un ciclista y se han marchado. El ciclista ha muerto y sobre ellos, sobre esa pareja adúltera, va a caer toda la película la idea de la culpa del atropellamiento del ciclista. Esta es el aula magna de la Facultad de Físicas. Preciosa aula, sigue en estas mismas condiciones, ya no se utilizan esas inventas pizarras que subían y bajaban, y es el momento en el que él está corrigiendo un examen oral a una alumna excepcional que está haciendo un trabajo excepcional y se distrae leyendo en el periódico precisamente noticias sobre el suceso del que él ha sido protagonista. Las ecuaciones paramétricas de esta elipse serán A igual m coseno alfa, B igual n seno alfa. Para obtener una envolvente de esta familia de circunferencias, habrá que derivar la igual obteniéndose x menos a por menos b coseno alfa. No va a hacer absolutamente ni caso al examen, con lo cual la chiquita lógicamente va a protestar porque era la mejor alumna, también sus compañeros, y va a haber momentos difíciles y de protestas. Como ven, la protagonista femenina, es Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé y de otros personajes que ustedes conocen. Y este es el antiguo rectorado, ya no existe como tal, el pabellón de gobierno
donde se le ha puesto como sala de profesores. El profesor Pereller lo conoce bastante bien porque fue vicerrector en estas dependencias, y se ha puesto como sala de profesores lujosa para el enfrentamiento entre la alumna y su profesor. Enfrentamiento que va a llevar a que por primera vez en el cine español se exhiban, aunque sea en ficción, protestas estudiantiles. Esta secuencia yo creo que es decisiva en el cine español. Por primera vez, unos años después, se exhiben de una forma muy ingenua protestas que no tienen nada que ver con las que ustedes han protagonizado hace unos días, pero hay otras que sí que tienen que ver, muy ingenuas todavía, provocadas por un examen mal corregido, pero que es la primera vez, la importancia es decisiva en el desarrollo de la historia del cine español, la primera vez que se muestra al estudiantado enfadado. Vean Muerte de un ciclista, se la recomiendo muchísimo. En cambio, les recomiendo menos películas de este tipo, como Margarita se llama mi amor, la historia de un enamoramiento de una mexicana con un profesor de matemáticas, pero que representa probablemente la otra vía del cine del franquismo, que es la vía más folclórica, más comercial. Vuelve San Valentín, también otra película de este tipo, como la de Margarita se llama amor, se desarrolla también absolutamente en la ciudad universitaria, una historia de amores juveniles entre estudiantes de las facultades de medicina y veterinaria. En los 70 se va a producir en España cambios radicales, y en el cine español también. Los directores de los años 70 ya son hijos precisamente de franquistas que han hecho la guerra, van a cambiar mucho la visión del cine español, pero también la propia universidad va a cambiar mucho. Y aquí les advierto de una cosa: es la universidad la que cambia las sociedades, son ustedes, estudiantes, los únicos capaces de cambiar. No ha habido revolución en el mundo en la que la universidad no sea protagonista. Si ustedes se quedan de nuevo escondidos debajo de sus asientos, España ni el mundo cambiará. Son ustedes lo que pueda cambiarlo. Y España, aunque Franco murió en la cama, España cambió precisamente porque la universidad de los 70 cambia, porque se produjeron ya acontecimientos bastantes más interesantes. Así se representa en Sonámbulos, una película del 78 de Manuel Gutiérrez Aragón, en la que, como les decía antes, la gran metáfora de la destrucción de la cultura es precisamente la destrucción de la vidriera de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy Filología, falseada porque no está a ras de tierra, sería imposible que los caballos saltaran, pero está totalmente falseada, tampoco da a la biblioteca, pero quedaba muy bonito metafóricamente usarlo. Y es interesante ya en la democracia algunas películas que también nos enseñan algunos aspectos interesantes y divertidos de la ciudad universitaria. Me refiero, por ejemplo, a Los años bárbaros de Fernando Colomo, que nos narra o trata de narrar la historia de la huida de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos, de Nicolás Sánchez de Albornoz y Manuel Lomana, cuando gracias a otros estudiantes universitarios logran hacer la huida porque están presos en el Valle de los Caídos. La película de Colomo comienza con una de las leyendas más divertidas, que creo que es imposible que en el 48 pudiera pasar esto, pero una leyenda divertida sobre una pintada hecha en la ciudad universitaria de noche. Es una comedia, pero una comedia muy profunda, en la que se reivindica, creo que fue leyenda, de manera imposible, una pintada nocturna en la Facultad de Filosofía y Letras. Podíamos ver secuencias de tesis, pero creo que la conocen perfectamente. Podríamos ver pequeñas secuencias de otras películas donde también salen la ciudad universitaria, en este caso de Todas las canciones hablan de mí, en 2010, no hace mucho, de Jonás Trueba, donde además uno de los figurantes es el propio decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Y podíamos ver algunas, y estas sí que me interesan, y voy a dedicarles, si tienen ustedes paciencia, 2 minutitos más, a secuencias muy inteligentemente hechas por esta ficción televisiva, en la que mezcla
material documental de los años 70 con material de ficción. Mercedes, se llama Mercedes Alcántara la protagonista, sí, cuando está paseando por la ciudad universitaria porque sus hijos ya son universitarios, asiste a algunas manifestaciones en donde se mezcla la ficción con la realidad. Con años de convulsión universitaria, probablemente favorecidas también porque la intelectualidad vino a esta ciudad universitaria a apoyar el movimiento estudiantil. Cuéntame no ha sido tampoco neutro ante no ha sido neutro Cuéntame ante esto, y me gustaría acabar con una ficción muy bien hecha por Cuéntame a través del material documental de los diversos conciertos que Raimon dio en el 68, luego otra vez en el 78, luego otra vez en el 76 y luego otra vez hace unos pocos meses celebrando el 40 aniversario de esto. Y entonces, como creo que tenemos que decir de alguna forma no a la destrucción de un símbolo como el nuestro, y estamos también en tiempos convulsos, pues acabo dejando a Raimon que diga no en Cuéntame, que creo que es importante que la universidad diga no siempre a la barbarie y a la injusticia. Ara que som junts diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passar ser llei del món. No, jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser fam els treballadors. Pues si ustedes dicen no a los recortes y no a que vuelva a destruirse la cultura en este país, pues a lo mejor podemos vivir una ancianidad lo que